Me dijo que iba a una cena de negocios, con la calma de quien ya había mentido antes sin que la pillaran. Pero esta vez, había algo en su tono de voz, en su peinado, en su vestido, un vestido que jamás se ponía para reuniones. Había algo en sus ojos, o en la ausencia de ellos, que hizo que mi sospecha creciera en silencio. No discutí, no le pregunté nada. Simplemente sonreí, le deseé buenas noches y fui a buscarla. El restaurante era demasiado caro para un martes por la noche, el vino ya estaba en la mesa antes incluso de que hiciéramos el pedido, la luz de las velas no pegaba con contratos ni hojas de cálculo. Cuando entré y los vi a los dos riendo, con las manos casi rozándose sobre la mesa, comprendí lo que había venido a firmar allí. Un nuevo capítulo, lejos de mí. Y cuando me vio, sus ojos no negaron nada. Estaba desesperada, como si deshacer la mentira doliera más que la mentira misma. Me levanté de la mesa de al lado, los miré a ambos y simplemente dije, negocio cerrado. Y me fui. Me marché con la amargura del final grabada en el corazón, pero con mi dignidad intacta. En los días siguientes, intentó explicarse. Envió mensajes, intentó reaparecer, dijo que no era lo que yo pensaba, que todo era confuso, que la cena no significaba nada. Pero sus palabras parecían insignificantes comparadas con la imagen de los dos sonriendo juntos. Dijo que aún me amaba, que había sido un error. Pero no hay error cuando hay intención. Y no hay amor cuando hay traición. El hombre por quien lo destruyó todo, el que le hizo creer que había encontrado algo más grande que lo que habíamos construido, no quería un compromiso. Justo cuando pensaba que iba a cambiar su vida, descubrió que para él solo había sido una aventura pasajera. Y entonces, a solas, se dio cuenta de que había cambiado un hogar por un error. Pero lo que ella nunca esperó, y tal vez nunca admita, es que ese final me transformó. Al principio, dolió muchísimo. Vivir con la ausencia de alguien que aún está viva, alguien que eligió irse incluso estando a tu lado, es un dolor incurable. Despertar y ya no oler el café que preparaba, no oír sus pasos arrastrados en la cocina, el sonido del secador, su risa hablando por teléfono con su madre. Todo eso se convirtió en una ausencia abrumadora. Era como caminar por un museo de recuerdos donde todas las obras de arte estaban destrozadas. Intenté mantenerme ocupado, pero nada me entretenía. Intenté odiar, pero el odio es una prisión tan cruel como un amor no resuelto. La verdad es que tardé en comprender que no necesitaba venganza, ni recuperarla, ni demostrar nada. Solo necesitaba seguir adelante. Y seguí adelante. Lentamente, tropezando, pero seguí adelante. Conocí a alguien cuando ya no quería conocer a nadie. No fue en una aplicación, ni en una fiesta. Fue en una situación sencilla, casual, casi silenciosa. Pero la diferencia entre estar con alguien que elige estar contigo cada día y alguien que finge es tan grande que sentí que mi alma volvía a respirar. Por primera vez en meses, sentí paz. Era una paz sin promesas, sin juegos, sin secretos. La forma en que me miraba, como me escuchaba, como no intentaba cambiar nada en mí, simplemente me aceptaba, eso era lo que siempre había querido y nunca supe cómo pedir. Mientras tanto, reapareció. Días después, semanas, quizás meses. Apareció con lágrimas en los ojos, pero no por la lluvia. Dijo que se había equivocado, que se había perdido, que había creído una mentira que solo parecía amor. Pidió perdón. La escuché. Con respeto, con calma. Porque ya no había ira, solo comprensión. La perdoné, porque lo necesitaba para mí, no para ella. ¿Pero volver a empezar? No. Lo que se rompe por elección no se puede recomponer con arrepentimiento. Y fue entonces cuando todo cambió. A ella le quedó el vacío. A mí, la paz. A ella le quedaron los recuerdos de lo que destruyó, los restos de un amor que desechó creyendo que encontraría algo mejor. A mí, la certeza de que mi valor no depende de la mirada de quienes no supieron verme. Empezó a caminar por las calles con la esperanza de verme, con la esperanza de una señal, una palabra, cualquier cosa. Pero yo ya no era el mismo. Ni ella tampoco. Pero mientras yo cambiaba para vivir, ella cambiaba para sobrevivir a lo que había provocado. Lo que nunca me contó, pero yo lo sabía, fue que,
tiempo después, me vio en una plaza, sentado en un banco de la mano de la mujer que ahora estaba a mi lado. Me observó desde lejos, oculta, viendo las sonrisas que una vez fueron suyas. Vio cómo el hijo de la mujer corrió a abrazarme, y yo me levanté, lo alcé en brazos y lo hice girar en el aire mientras reía con esa pureza propia de los más pequeños. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo había perdido un amor. Había perdido la oportunidad de tener la vida que deseaba. Se dio cuenta, allí mismo, sin necesidad de que nadie dijera nada, de que me había convertido en el hombre de otra familia. Que el futuro que había destruido por una noche de ego y fantasía era ahora mi pasado. Y que jamás volvería a mirar atrás. Podía intentarlo, podía llorar, podía suplicar. Pero no hay vuelta atrás para quienes eligen marcharse. Y el silencio que le dejé como respuesta dolió más que cualquier grito. Quería reconstruir, pero la tierra ya tenía otro dueño, la paz. Lo curioso es que todo podría haber sido diferente. Bastaba con una decisión. Bastaba con una conversación. Bastaba con la verdad. Pero ella eligió la mentira más dulce en lugar de la amarga verdad. Y al final, la mentira tuvo un precio. Alto, frío, irreparable. Pero, ¿qué sucedió realmente en el momento en que intentó regresar? ¿Cómo fue el encuentro entre la que traicionó y la que sobrevivió a la traición? ¿De verdad intentó reconquistarme, o simplemente no soportaba la idea de verme feliz? ¿Y quién es esta nueva mujer que entró en mi vida sin ser invitada y se convirtió en todo lo que la otra nunca fue? Hay detalles en esta historia que ni siquiera ella conoce. Hay verdades que solo comprenden quienes han sido traicionados. Y hay finales con los que solo pueden vivir en paz quienes lo han perdido todo. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros nunca romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, las historias que se cuentan son ficción pero los sentimientos son reales, y sirven para demostrar cómo una mala decisión puede destruir hogares, corazones y futuros enteros. Que cada historia sirva de advertencia, no de inspiración. Prepárense, lo que están a punto de escuchar es profundamente impactante. Que comience la historia. Michael y Emily se conocieron una tarde nublada de septiembre cuando ella entró apresuradamente en la librería donde él trabajaba, huyendo de una llovizna que anunciaba el fin del verano. Llevaba un abrigo ligero, la mirada atenta, la expresión inquieta, como buscando refugio no solo de la lluvia, sino de algo más profundo. Él, con la tranquilidad de quien ha aprendido a observar el mundo en silencio, simplemente sonrió y le ofreció un café del termo que guardaba tras el mostrador. Ella aceptó con una breve sonrisa y permaneció allí casi 2 horas, fingiendo hojear libros mientras, en realidad, se permitía, por primera vez en mucho tiempo, bajar el ritmo. Fue un encuentro sencillo, sin promesas, sin exageraciones. Pero en esa sencillez, algo se sembró. Un pequeño gesto. Un espacio seguro. Y en ese espacio, algo comenzó a crecer. Michael era de esos hombres que aprendían a cuidar en silencio. Nunca fue de grandes discursos, pero siempre estaba donde se le necesitaba, al lado de un amigo en un momento difícil, llevándole sopa a un vecino anciano, arreglando cosas que ni siquiera eran suyas, pero que le molestaban porque estaban rotas. Era observador, paciente, y poseía una calma que a menudo se confundía con desinterés, pero que, en realidad, era una fortaleza contenida. Había experimentado algunos amores antes de Emily, pero ninguno había perdurado. Con ella, fue diferente desde el principio, no por la intensidad, sino por la ligereza. Lo que más lo cautivaba era la forma en que ella lo hacía reír sin esfuerzo, la forma en que veía poesía en las cosas cotidianas, como si tuviera el don de transformar la rutina en algo digno de recordar. Emily tenía ese don, dar color a las horas grises, hacer que un simple domingo pareciera una buena película. Emily venía de un pasado turbulento, una relación anterior que la había dejado con algunas heridas internas. Era una persona que temía perderse en los demás, y por eso, a veces, se protegía con cierta distancia. Pero con Michael, era diferente. Quizás la ausencia de exigencias, quizás la forma en que la miraba sin exigirle versiones editadas de sí misma. Con él, no necesitaba ocultar sus silencios ni justificar sus lágrimas. Y fue en ese espacio de aceptación donde, poco a poco, comenzó a bajar la guardia. No fue un amor explosivo. Fue un amor paciente,
construido sobre tardes de risas, cenas sencillas preparadas juntos, conversaciones sobre libros, películas antiguas y planes trazados sin prisas. Un amor con raíces, de esos que crecen bajo la piel. Con el tiempo, compartieron un pequeño apartamento, y luego una casa más grande, llena de ventanas y plantas. Emily disfrutaba cuidando las flores del jardín y pintando las paredes de vez en cuando, como si dar color al entorno fuera una forma de mantenerlo todo vivo. Michael, por su parte, se dedicó a trabajar con libros, y más tarde se convirtió en profesor de literatura en una escuela local. Le gustaba hablar de los clásicos, pero sobre todo de historias de gente común, como si, en el fondo, creyera que las mayores tragedias y bellezas residían en vidas aparentemente normales. A ojos de los demás, eran la pareja perfecta, no porque vivieran una vida de apariencias, sino porque había algo genuino en la forma en que se miraban. No necesitaban decir mucho para entenderse. Tenían una intimidad que nacía de una compañía sincera, de una verdadera convivencia, de saber dónde guardar el dolor del otro. Pero, como en toda historia real, había varias capas. Emily empezó a explorar nuevas trayectorias profesionales. Era una mujer ambiciosa y creativa, llena de ideas y deseos. Se incorporó a una gran empresa, donde comenzó a liderar proyectos, a conocer gente nueva y donde todo parecía ir demasiado rápido. Michael la apoyó en todo, incluso cuando sus horarios empezaron a chocar, incluso cuando los fines de semana se llenaron de reuniones, eventos y viajes. Comprendió, o al menos intentó comprender, que esta nueva etapa era importante para ella y que a veces el amor también necesita espacio. Incluso con la creciente añoranza, incluso con las noches cada vez más tranquilas, él permaneció a su lado. Confiaba en ella. Siempre confió en ella. Y ella lo sabía. En las pocas horas que compartieron, aún había cariño. Pequeños gestos, cenas improvisadas, películas con los pies entrelazados en el sofá. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Pequeñas distracciones, ausencias justificadas, miradas errantes. Michael lo notaba, pero no la presionaba. Creía que era solo una fase, que el amor que se tenían resistiría cualquier turbulencia. Quizás por eso no hacía demasiadas preguntas ni armaba escándalos. Simplemente esperaba. Era su forma de amar, con paciencia, con confianza, con entrega. Emily, en cambio, empezó a vivir en dos mundos. Una parte de ella aún recordaba la primera vez que probó el café en la librería, la seguridad de estar en sus brazos después de un día difícil, la ligereza de los domingos sin preocupaciones. Pero otra parte se sentía asfixiada por la rutina, atraída por la novedad, por la sensación de ser vista de otra manera, por otra mirada. No es que hubiera dejado de amar. Pero a veces el amor no se expresa con palabras. Y el deseo de algo nuevo puede hacer creer a un corazón confundido que algo le falta, cuando en realidad es solo un ruido pasajero. No sabía con exactitud cuándo empezó a perderse a sí misma, quizá fue en una de esas cenas de empresa, o en las conversaciones más personales con aquellos con quienes no debería haber traspasado ciertos límites. Pero empezó. Y una vez que se cruza cierta línea, es difícil volver atrás con los pies limpios. Aún así, había días en que todo parecía igual que antes. Reían juntos, se miraban con ternura, compartían planes. Emily, aunque atormentada, seguía encontrando en sus brazos una calma que nadie más le ofrecía. Y eso la destrozaba por dentro. Era como si dos versiones de ella lucharan en silencio. Una que quería quedarse y reconstruir, y otra que quería huir antes de que fuera demasiado tarde. Michael, ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior, seguía creyendo. Le hacía pequeñas sorpresas, anotaba frases de libros que les recordaban al otro, le preparaba la cena los días que ella decía estar demasiado cansada. No exigía nada. Simplemente estaba ahí. Y esa era, quizá, su mayor fortaleza, y su mayor vulnerabilidad. El mundo a su alrededor seguía girando, como siempre sucede cuando los dramas son internos. Los amigos creían que estaban bien. La familia solo notaba las sonrisas en las fotos. Nadie sabía lo que ocurría en el silencio de la habitación, en las ausencias disimuladas, en las miradas cada vez más fugaces. Pero la verdad es que, por dentro, comenzaban a caminar en direcciones opuestas, incluso compartiendo aún la misma cama. El amor, cuando no se cuida con esmero,
empieza a marchitarse lentamente. Y este proceso duele más que una ruptura abrupta. Es una muerte a plazos, donde cada día se lleva un pedazo. Aún así, algo los mantenía unidos. Tal vez la costumbre, tal vez el cariño, tal vez la esperanza. Michael seguía creyendo que todo se solucionaría, que solo era una fase. Emily fingía creerlo porque no tenía el valor de afrontar lo que sentía. Era como si ambos bailaran sobre un suelo de cristal, sin saber qué paso lo rompería todo. Y a ese ritmo, los días transcurrían. Hasta que, una noche, una simple frase, dicha con demasiada naturalidad, encendió algo en Michael. No eran celos, ni desconfianza inmediata. Era simplemente incomodidad. Un silencio distinto entre las palabras. Un vacío que no debería estar ahí. Y permaneció. Como una astilla invisible, como una advertencia que el corazón siente antes de que la razón comprenda. Pero incluso ante esa silenciosa sospecha, continuó. No por ingenuidad, sino por amor. Creía que la verdad, fuera cual fuese, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, sabría qué hacer. Hasta entonces, siguió siendo el mismo de siempre, el hombre que tiende la mano incluso cuando la otra persona ya no la sostiene. El hombre que se preocupa, incluso sin saber si aún recibe ese cuidado. El hombre que ama, incluso con el corazón susurrándole que algo está a punto de romperse. Era de noche cuando Michael aparcó el coche frente al restaurante que ella había mencionado con demasiada indiferencia. Una cena de negocios, había dicho, sonriendo apresuradamente mientras se acomodaba frente al espejo y se aplicaba el pintalabios rojo que rara vez usaba. No quería sospechar nada, pero algo en su interior lo había atraído hasta allí. No eran celos, ni inseguridad. Era una intuición fría y aguda, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo estaba a punto de desmoronarse. Sentado en el coche, con las luces apagadas, observó a la gente entrar y salir del restaurante. Cuando ella apareció en la acera, sola, caminando a paso ligero, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El vestido azul oscuro, los tacones que sabía que odiaba usar en eventos de trabajo, la forma en que miraba a su alrededor, como si esperara a alguien. Y entonces apareció él. El hombre. El jefe. Traje a medida, expresión sonriente, demasiado seguro de sí mismo para que fuera solo una relación profesional. Se saludaron con un abrazo demasiado íntimo para ser casual. Entraron juntos. Michael salió lentamente del coche. Tenía las manos frías, el corazón le latía con fuerza, como si todo su cuerpo se resistiera a la idea de ver con sus propios ojos lo que ya sabía. Entró en el restaurante por otra puerta, se sentó en una mesa apartada, casi oculta entre las plantas ornamentales. Observó. Ella reía. Le tomó la mano entre sorbos de vino. No había carpetas, ni cuadernos, ni documentos. Solo miradas, palabras susurradas y gestos que no dejaban lugar a dudas. Era un encuentro. Era una traición. Y todo lo que sintió en ese momento era indescriptible. Ella lo vio primero. Al encontrarse con sus ojos, estos se quedaron en blanco por un instante. Luego, la desesperación. Como si la máscara se le hubiera caído antes de tiempo. El hombre frente a ella, desconcertado, volvió a mirarla. Michael se levantó con calma, se acercó a la mesa, los encaró a ambos y dijo simplemente, el negocio está cerrado. Y se marchó. No hubo gritos, ni escena. Solo una frase breve, precisa y definitiva. El dolor no necesita testigos. En los días siguientes, Emily intentó recuperar lo que se le había escapado de las manos. Envió largos mensajes, intentó explicar, llamó en mitad de la noche. Dijo que había estado confundida, que el otro hombre no significaba nada, que solo había sido un error pasajero. Pero Michael no respondió. Sus palabras ya no sonaban igual. Las leía como si leyera una lengua olvidada, incapaz de sentir nada más que agotamiento. No quería venganza, no quería explicaciones. Quería distancia. Quería empezar de cero. Y, por contradictorio que pareciera, esto la lastimaba más a ella que a él. Michael reconstruyó su rutina en silencio. Empezó a salir más,
aceptó invitaciones de amigos y regresó a la librería donde todo había comenzado. No buscaba a nadie, pero a veces la vida decide por nosotros. Y fue allí donde conoció a alguien nuevo. Alguien que no vino a curar, sino a enriquecer su vida. Una mujer dulce, de sonrisa serena, que le trajo paz en lugar de euforia. No hubo un encanto inmediato, pero había algo en su forma de escuchar, en su forma de hablar poco y tocar con delicadeza, que poco a poco abrió un espacio en su corazón. Y se lo permitió. No por necesidad, no por venganza, sino porque sintió que había verdad en ella. Y la verdad, después de tantas mentiras, es un regalo demasiado preciado como para rechazarlo. Mientras tanto, Emily se sumió en un vacío indefinible. El otro hombre, aquel por quien lo había dado todo, dejó de responder a sus mensajes. Decía que no quería involucrarse, que no podía continuar lo que habían empezado. Ella insistió. Él se fue distanciando cada vez más. Poco a poco, comprendió que no había amor, ni promesa, ni futuro. Solo era deseo, alimentado por la adrenalina de lo prohibido. Y cuando dejó de ser prohibido, también dejó de ser interesante. Él no quería compartir su vida con ella. Solo la usaba para alimentar su ego. Y ella lo permitía. Pero ahora, era demasiado tarde. Emily intentó recomponer la relación. Envió correos electrónicos extensos, se presentó en la escuela donde trabajaba Michael, llamó a amigos en común. La respuesta siempre fue el silencio o la delicadeza de una negativa. Michael había rehecho su vida. Con otra persona. Con una energía diferente. Se enteró por casualidad. Vio una foto. Luego vio otra. Después lo vio en persona, en una cafetería, con su nueva esposa. Iban de la mano. Él reía como no lo había hecho con ella en mucho tiempo. Su expresión era alegre, libre. Y eso dolió más que cualquier rechazo. Dolía porque él era feliz. Verdaderamente feliz. Y sin ella. Pasaron los meses. Emily, perdida entre el arrepentimiento y los recuerdos, comenzó a visitar los lugares donde habían estado juntos, como si eso pudiera rescatar algo de lo que había perdido. Un día, caminando sin rumbo, entró en un parque que solían frecuentar. Era ya tarde, el cielo se teñía de naranja, y ella se sentó en un banco, observando a las familias a su alrededor, las parejas tomadas de la mano, los niños corriendo. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos. Michael estaba allí, sentado en un banco más adelante, con su nueva esposa a su lado. Los dos conversaban mientras un niño jugaba en el césped. Un niño pequeño y sonriente que, en cuestión de segundos, corrió hacia Michael, quien se levantó y lo alzó con naturalidad, como si fuera suyo. Lo hizo girar en el aire mientras reía. La mujer se acercó y los abrazó a ambos. Era una escena sencilla. Pero Emily, al verla desde lejos, sintió el impacto de un terremoto. Se llevó la mano al pecho. Jadeó en busca de aire. Allí, ante ella, yacía todo lo que había destruido impulsivamente. Un hogar. Un hombre cariñoso. Un futuro que podría haber sido suyo. Y ahora pertenecía a otra. Una mujer que probablemente nunca lo traicionó. Que tal vez ni siquiera mintió. Se quedó allí, observándolo. Esperando a que la viera. A que dijera algo. A que tal vez recordara. Pero Michael no la vio. O la vio y prefirió no reaccionar. Porque ya no había nada más que decir. Su historia ya no existía. Y ella, que una vez lo había sido todo, ahora era solo un espectro del pasado. Al salir del parque, tambaleándose entre sus pensamientos, Emily sintió el dolor más profundo de su vida. El dolor de ver todo lo que había perdido por una fantasía. El precio de la traición no era solo la pérdida del hombre que la amaba. Era la pérdida del respeto, la paz, el futuro, el hogar. El arrepentimiento no le traía consuelo. Le traía un espejo. Y el reflejo no era bonito. Por otro lado, Michael, ahora con una vida diferente, no guardaba rencor. Solo recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto.
pero lo que más lo fortalecía era la certeza de que no había perdido nada. Se había liberado. Porque a veces, la mayor bendición reside precisamente en el final. Porque lo que se construye con la verdad nunca compite con lo que se construye sobre mentiras. Y él lo sabía. Lo sabía porque, aquella tarde, con el niño en brazos y el amor sereno a su lado, se sintió completo por primera vez en mucho tiempo. Sin asuntos pendientes. Sin heridas abiertas. Simplemente en paz. Y esa fue la diferencia. Mientras ella se quedó con el vacío, él encontró la paz. Y ese, al final, fue el verdadero final feliz. El tiempo transcurría como siempre para todos, implacable, silencioso y cruel, mostrando la diferencia entre una elección y una consecuencia. Emily, ahora sola, vivía entre los frustrados intentos por recuperar un pasado que ya no existía y el peso de saber que, con una decisión irreflexiva, había destruido el único puente que la conducía a un lugar seguro. Durante meses, alimentó la silenciosa esperanza de que Michael, algún día, se arrepintiera. Que viera en ella una señal de sincero remordimiento y, tal vez, le ofreciera una segunda oportunidad. Pero el tiempo, cuando se malgasta, no ofrece vuelta atrás. Marca a quienes siguen adelante y castiga a quienes esperan. Y para ella, no hubo milagros. La gente a su alrededor comenzó a distanciarse sutilmente. Los amigos en común preferían el silencio, evitando involucrarse, tomando partido sin decir palabra. Los padres de Michael, que antes la llamaban hija, empezaron a responderle con frases cortantes, hasta que dejaron de hacerlo por completo. Su mundo, antes lleno de cariño y pertenencia, se volvió pequeño, silencioso y extraño. Los lugares que frecuentaba con él empezaron a dolerle. Las fotos que no se atrevía a borrar parecían burlarse de su propia memoria. Y las noches, antes compartidas con cariño y risas, se volvieron largas, frías y llenas de recuerdos que no ofrecían consuelo alguno. Hubo días en que intentó recomponerse. Volvió a estudiar, se arriesgó a mudarse a otra ciudad, intentó empezar de cero. Pero todo parecía forzado. Nada tenía sentido. Porque el vacío que sentía no provenía de la ausencia de un hombre, sino de la ausencia de sí misma. Emily dejó de reconocerse. Probó nuevas relaciones, pero ninguna alcanzaba la profundidad que sabía que había experimentado con Michael. Y, poco a poco, comprendió que hay errores que no se pueden corregir con disculpas ni con buenas intenciones. Hay errores que solo el tiempo borra, recordándonos, cada día, lo que se perdió. Michael, en cambio, maduró como quien capea una tormenta y encuentra tierra firme al otro lado. No fue fácil. Hubo dolor, recaídas emocionales, noches en que el silencio gritaba más fuerte que cualquier recuerdo. Pero no miró atrás. Se reconstruyó con paciencia y discernimiento. La mujer que conoció después de todo no era perfecta, pero era auténtica. Y eso bastaba. Juntos, construyeron una relación sólida, basada en decisiones conscientes, respeto mutuo y pequeños gestos que, sumados, crearon algo poderoso. El niño, su hijo de un matrimonio anterior, terminó convirtiéndose también en parte de él. Poco a poco, sin forzarlo, se ganó el cariño del pequeño, quien empezó a verlo como un referente, un refugio seguro. Y Michael, a quien una vez le arrebataron el amor, ahora lo recibía con los brazos abiertos, sin miedo, sin dudas. No hubo reencuentro dramático ni conversación final entre ellos. Solo existía el tiempo. Y el tiempo, con su cruel sabiduría, se encargó de mostrarles a cada uno el lugar que habían elegido ocupar. Emily se convirtió en la mujer que lo perdió todo por creer en una ilusión. Michael se convirtió en el hombre que lo ganó todo por mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbó. No buscó venganza, no deseó el mal. Simplemente siguió adelante. Y seguir adelante, en este caso, fue el golpe más silencioso y definitivo. Poco a poco, Emily se dio cuenta de que no eran los días lo que más dolía, sino los detalles. Una canción en la radio que le recordaba un momento. Un aroma que llegaba de la calle. Una pareja riendo en una cafetería. Un libro abierto en la estantería. Las pequeñas cosas eran las más crueles. Porque nos muestran que el verdadero amor no se compone de grandes gestos, sino de la suma de todo lo que existe cuando hay complicidad. Y ella,
por no haber valorado eso, ahora observaba desde lejos una historia que podría haber sido suya, pero que ahora no era más que una ventana cerrada para siempre. La boda de Michael con su nueva pareja tuvo lugar en una pequeña e íntima ceremonia, solo para sus amigos y familiares más cercanos. No hubo lujos ni ostentación. Solo verdad. El niño, con una sonrisa tímida, sostenía los anillos. Y cuando se los puso a Michael, sus miradas se cruzaron con la certeza de que todo lo que vale la pena se construye sobre una base sólida. En ese instante, el pasado dejó de importar. El presente, con su honesta sencillez, era lo único que importaba. Años después, sus caminos se cruzaron por casualidad en una librería. La misma donde se habían conocido. Emily estaba sola, hojeando libros de tapas gastadas. Michael entró con el niño, ya adulto. Sus miradas se encontraron y ella intentó sonreír. Él respondió cortésmente, pero había una distancia insalvable en su mirada. No había odio, ni resentimiento. Solo indiferencia. Y quizá ese fue el momento más cruel de todos para ella. Saber que ya no causaba dolor, ni dejaba huella. Que había dejado de ser algo. Emily se marchó con lágrimas en los ojos. No por el recuerdo de él, sino por todo lo que había dejado de ser. Por todo lo que había perdido debido a una decisión que parecía insignificante, pero que resultó ser definitiva. Y en ese instante, comprendió que, por mucho que intentara reinventarse, el arrepentimiento la perseguiría como una sombra. No como castigo, sino como consecuencia. Michael, por su parte, se fue con el chico, sonriendo al oír un chiste tonto. Subieron al coche, pusieron música al azar y se fueron a casa. La vida era tranquila, sencilla y plena. Y sabía que no necesitaba nada más. No tenía que demostrarle nada a nadie. Porque la verdadera victoria era haber reconstruido una vida íntegra, sin hacer daño a nadie. Y, sobre todo, haber conservado su esencia, incluso cuando el mundo intentó quebrarlo. Deja un comentario abajo con tu opinión sobre esta historia. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Lo habrías perdonado? ¿Has vivido algo similar? Tu opinión nos importa y queremos saberla. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna historia como esta. Cada semana, una nueva narración capaz de conmover, sorprender y, sobre todo, hacerte reflexionar. Esta historia nos enseña que la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, la identidad, hogares enteros y, a menudo, deja cicatrices imborrables. El deseo momentáneo, el ego desmedido o la búsqueda de algo nuevo pueden parecer justificados en el momento, pero las consecuencias llegan, y no siempre hay lugar para el arrepentimiento. El canal lo deja claro, aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, contamos historias como esta para mostrar los efectos reales de las decisiones irreflexivas y la importancia de respetar a quienes realmente nos aman. Hasta la próxima historia. Y recuerden, el verdadero amor no necesita ser puesto a prueba, sino cultivado.